Hola audiencia, mi nombre es Daniel Castro. Fui velador de un hospital del centro del país en 2022. Yo trabajé como velador en ese hospital de noche en la morgue, en un municipio chico del estado de Hidalgo. Mi turno era de lunes a viernes, de 7 de la noche a 7 de la mañana. Por lo general, el ambiente era tranquilo, pesado, pero tranquilo. En teoría mi única chamba era vigilar los accesos, anotar los ingresos y asegurarme de que nadie entrara o saliera sin autorización. Y sí, también tenía que hacer rondines por los pasillos, revisar cámaras y de vez en cuando acompañar a los del CEMEFO cuando traían cuerpos. La historia que te voy a contar pasó en una madrugada de un martes, como a las 2:30 de la mañana. Había estado lloviendo toda la noche, de esas lluvias finas pero constantes, que nomás hacen más frío el silencio. Yo estaba en la caseta de vigilancia revisando la bitácora, cuando sonó el timbre del portón lateral, que es por donde entra el personal forense. Vi por la cámara y había una camioneta blanca sin logos, estacionada junto a la rampa. Yo pensé que era el CEMEFO, porque ya me habían dicho que esa noche podían traer un cuerpo de un accidente que fue ahí cercano. Vi que un hombre bajó por el lado del conductor, traía bata blanca, pero no le vi bien el rostro. Caminaba un poco raro, lento, casi arrastrando los pies. Yo fui a abrir. ¿Ingreso?, le pregunté. El tipo solo asintió con la cabeza y regresó por la plancha. Yo anoté el ingreso rápido, como me tocaba. Solo que me pareció raro que no me entregó papeles, ni acta, nada. Pero como ya era noche y parecía que lo traía con prisa, no dije nada. Vi cómo metió el cuerpo a una de esas cámaras, la número 6. No crucé palabra con él, pero había algo en ese ambiente, un olor como a tierra mojada. Cuando cerró la cámara, me miró fijo y ahí fue cuando me di cuenta que algo no estaba bien. Algo me heló la piel. El tipo no tenía cejas, ni pestañas, ni expresión, nada. Solo me dio la espalda, se fue y la camioneta ya no estaba. Cuando yo salí a mirar por la reja, desapareció. Volví adentro tratando de calmarme. Pensé que tal vez era el cansancio ya que me estaba afectando. Hice un último rondín, cerré bien y me quedé dormitando. Cuando amaneció, vino el personal médico y me preguntaron si había habido ingresos. Les mostré la bitácora y la entrada de la cámara 6. Me quedaron viendo raro. Fuimos a abrirla y no había ningún cuerpo. Nada. La cámara estaba vacía. Pensé que era una broma, pero todos estaban tan confundidos como yo. Yo les conté lo que pasó. Dijeron que nadie había enviado ningún cuerpo esa noche. Y ahí fue cuando uno de los médicos me dijo que esa cámara, la número 6, tenía más de un mes sin funcionar. Estaba desconectada por mantenimiento. Fuimos a la cocina de cámaras a revisar los videos. Y ahí fue cuando me dieron ganas de salirme de ese hospital para siempre.
En el video se ve claramente cómo yo salgo a abrir la reja, cómo recibo la plancha y cómo camino con el cuerpo y también cómo lo metí a la cámara. Pero yo, solo yo, no había nadie más, ni camioneta, ni acompañante, ni bata blanca, ni cuerpo, solo yo, empujando algo invisible. Pero lo peor fue al final del video, cuando meto el cuerpo y me quedo mirando hacia el fondo del cuarto. Hay una silueta oscura detrás de mí, no muy alta, pero claramente parada a escasos centímetros de mi espalda, y se mueve justo cuando yo me detengo, como si me estuviera susurrando algo al oído. Esa misma noche renuncié. No quise saber más, pero cada noche que escucho una lluvia ligera en la madrugada, se me viene esa imagen a la cabeza. Yo moviendo un cuerpo que no existe, mientras alguien o algo me acompaña en silencio. Gracias. Yo era velador de un viejo internado, un edificio lleno que estaba en desuso desde hacía más de 20 años. Lo reabrieron parcialmente para guardar documentos de la SEP, mobiliario viejo y equipo de cómputo obsoleto. Estaba a las afueras del pueblo, en un terreno bardeado, con rejas oxidadas y sin alumbrado público. Nadie quería ese turno, solo había un guardia por noche, y ese guardia era yo. La primera semana todo estuvo tranquilo. El lugar era grande, con pasillos largos, aulas vacías y un segundo piso cerrado con candado. Solo me pedían rondas cada hora, firmar bitácoras y revisar que nadie se metiera a robar cobre o fierros. Pero desde la segunda semana empecé a escuchar cosas. Primero fueron pasos en los salones, justo cuando pasaba frente a ellos. Yo me detenía, abría con mi linterna y nada. Oía muebles moverse en el segundo piso, donde nadie tenía acceso. Un viernes en la madrugada, como a las 2 de la mañana, mientras firmaba en la bitácora de entrada, la alarma del tercero B se activó sola. Esa alarma ni siquiera estaba conectada a sensores. Yo me armé de valor, agarré mi tolet y la linterna y fui a revisar. El salón estaba completo silencio, pero en el pizarrón había una frase escrita en gis blanco: no te duermas. Yo no lo había escrito. Nadie más tenía llaves. No había marcas de alguna entrada forzada. Y eso no fue lo peor. Cuando regresé al cuarto de vigilancia, la silla estaba movida y la bitácora abierta en una página nueva, con letras torcidas como de un niño aprendiendo a escribir, que decía: me llamo Mateo, no cierres los ojos. Pensé en renunciar, pensé que alguien me estaba jugando una broma, pero había algo en ese edificio, una tristeza espesa, como si las paredes guardaran gritos. Esa noche no dormí y al amanecer le pregunté al conserje, que se llamaba Hilario, que había trabajado en el internado cuando aún funcionaba, si él sabía algo de un tal Mateo. Él se me quedó viendo pálido. ¿Mateo? Sí, Mateo fue un niño de cuarto grado. Se escapaba a veces por las noches. Pues él decía que veía sombras, que lo perseguían por los pasillos.
Una noche desapareció. Lo buscaron por todo el edificio, tardaron 2 días y lo encontraron colgado del barandal del segundo piso. Yo me quedé sin aire. Y lo más raro, me dijo don Hilario, es que la última cosa que escribió en su cuaderno fue esa misma frase: no te duermas. Desde esa noche todo cambió. Cada vez que me estaba durmiendo, soñaba con un niño de bata blanca, parado en la entrada. No se movía, solo me miraba. Una vez desperté de golpe y había huellas de pies pequeños en el polvo frente a la puerta de mi caseta. Solo en dirección de entrada, ninguna de salida. Un martes cualquiera, no aguanté más. Le pedí a mi patrón que me reubicara. Él me confesó en voz baja: eres el sexto guardia que me pide cambio en menos de un año. Todos vieron cosas, pero solo tú te atreviste a hablar de Mateo. Yo nunca más volví a ese lugar, pero cada tanto, cuando veo pizarrones vacíos o escucho pasos donde no hay nadie, me acuerdo de esa frase y me pregunto si Mateo sigue ahí buscando a alguien que lo escuche. Muchas gracias. Durante 5 años trabajé como velador en un parque industrial a las afueras de Guadalajara. El turno era sencillo: rondas cada hora, revisar cámaras y anotar las novedades. Todo tranquilo, hasta que me tocó hacer unos turnos dobles durante diciembre, cuando varios compañeros pidieron vacaciones. En una noche de esas a finales del mes, me asignaron una bodega nueva, la del pasillo 7, que recién había sido rentada por una empresa de importación. No tenía rótulo ni razón social visible, solo una enorme puerta metálica y cámaras que no estaban conectadas a la red del parque. Era mi primer turno ahí. El guardia de la tarde, un chavo nuevo, solo me dijo: está bien tranquilo, nomás se siente feo a veces, como muy callado, pero no pasa nada. A las 11:40 empecé mi primera ronda. Llevaba mi linterna, radio y la bitácora. Entré a la bodega. Era inmensa, pero medio vacía. Solo había 5 estantes industriales con cajas envueltas en plástico negro, sin etiquetas, sin marcas. Me llamó la atención el silencio absoluto: ni ratas, ni eco. Solo se escuchaba el rechinido de mis pasos. Apunté con la linterna por si veía algo raro y me fui. Pero fue en la segunda ronda, como a la 1:15 a.m., cuando noté algo raro en las cámaras. En ese monitor viejo que me habían asignado, vi que una de las cajas del fondo se había movido. Se notaba por las sombras. Yo revisé el clima anterior y estaba más pegada al estante. Pensé que el aire o alguna vibración la había desplazado, pero no había aire en ese lugar, ni ventanas. Fui a revisar con cuidado, caminé hasta el fondo de la bodega y apunté la linterna. La caja estaba rota de un lado, como si la hubieran rasgado desde adentro. Ahí me puse nervioso. No abrí nada. Regresé al cuarto de vigilancia, anoté la anomalía en la bitácora y seguí con mi turno. Pero eso solo fue el principio. A las 3:30 a.m. escuché algo en el radio, una especie de respiración. Pensé que alguien había presionado el botón por accidente, pero la señal venía de mi propio canal. Revisé el equipo, lo apagué, lo encendí y entonces, por un instante, se escuchó una voz. Javier. Una voz ronca,
grave, casi un susurro. No era de los otros vigilantes, eso te lo puedo asegurar. Yo me puse pálido, salí de la caseta con la linterna, dispuesto a dar otra ronda, pero al abrir la puerta de la bodega, algo me golpeó, con el olor más fuerte que he sentido en mi vida, como a humedad, encerrado con algo podrido. Y ahí fue cuando escuché el golpe en seco, desde adentro. No me quise hacer el valiente. Llamé a la central del parque, pedí apoyo. Me dijeron que enviarían a alguien. Mientras esperaba, yo me armé de valor y regresé al pasillo donde estaban las cajas. Y entonces vi algo que me congeló el alma. Las otras 4 cajas también estaban abiertas, pero no vacías. Entre los plásticos se veían rostros humanos, como maniquís. Pensé al principio, pero no eran plásticos. Eran cuerpos embalsamados, personas. El que estaba más cerca tenía una expresión de terror, los ojos entreabiertos, secos, pero con algo más, como si me estuviera viendo. Yo me fui para atrás, me tropecé y caí. Cuando me levanté escuché pasos, pasos rápidos, descalzos, corriendo detrás del estante. Yo salí corriendo de esa bodega, me encerré en la caseta. Llegó el otro velador como a los 20 minutos y le conté todo. Llamaron a la policía, pero cuando fueron a revisar, las cajas ya no estaban, ni una sola. El lugar estaba completamente vacío. La empresa que rentaba esa bodega nunca más volvió a operar. Dicen que usaban el parque para mover cadáveres de tráfico ilegal de órganos, que los traían desde el sur en cajas, los almacenaban por unas horas y los pasaban por el otro lado. Lo que yo vi esa noche no se lo deseo a nadie. Muchas gracias. Por favor, te pido que te suscribas si te está gustando el contenido. Me ayudarías demasiado para seguir mejorando.